parte técnica, administrador de la emisora, gloria al Señor. Y este es tu hermano en Cristo, Blas Pesotti Arias. Bueno, mi hermano, vamos a orar después de la lectura. Hagamos primero la lectura bíblica y hoy trastoquemos el orden y después hacemos la oración. Diríjase allí al capítulo, por favor, amado, el capítulo 17 de Hechos, en el versículo 16, hoy la tercera parte de este tema. Voy a leer 2 versículos más. Habíamos leído siempre los 3 primeros, el verso 16, 17 y 18. Hoy vamos a leer los 5 primeros, vamos a leer hasta el verso 20. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Dice la Escritura: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Versículo 19. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Padre Santo, Señor, te doy gracias por tu amor, Señor, por tu misericordia y fidelidad. Gracias, Señor, por esta palabra santa, digna de ser creída, de ser predicada, de ser obedecida. Señor, dale a los hermanos que escuchan o ven este programa la sabiduría y la disposición de corazón para entender y obedecerla, Señor. Toma el hilo de la exposición en esta mañana. Permítenos poder concatenar las ideas de esta parte del tema con las ideas precedentes, Señor, las que ya hemos expuesto en partes anteriores de este mismo tema, para poder comprender y, Señor, obedecer como es tu voluntad perfecta, Padre amado y Padre bueno, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, en tus manos coloco este programa, Señor, y con la autoridad que tú, Dios amado, me has dado, yo ato, ligo, inmovilizo y reprendo todo demonio de los aires que se oponga a la bendición esta mañana, y los expulso fuera a los abismos, a las tinieblas de afuera, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Amados, el justo por la fe vivirá es el programa que usted está escuchando, y que el objetivo primordial es la exposición de la palabra y el estudio sistemático de ella, que estamos ubicados hace años ya en el estudio del libro de los Hechos. El capítulo 17, el presente capítulo, hemos llegado a abordar un tema hace ya 2 programas. Este es la tercera parte de esta temática, que intitula Pablo en Atenas. Hoy es la tercera parte, pero es bueno recapitular y recordar que los 3 primeros versos de los 5 que leí al comienzo resumen el panorama, el escenario, bendito sea el nombre del Señor, el ambiente al que Pablo estuvo enfrentado allí en Atenas cuando le tocó salir urgentemente de una ciudad
de Macedonia, donde había estado predicando antes, llamada Berea. Aquí él queda esperando a unos compañeros de misión, Silas y Timoteo. Como lo dice el verso 1, él los esperaba a sus compañeros de milicia. Lo primero que estudiamos entonces fue la espera que él tuvo que soportar allí, absolutamente solo en esta ciudad milenaria de Atenas y muy popular, importante, que era el centro religioso del mundo en aquel tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Pasamos enseguida a estudiar después lo que se trata allí en el versículo 17, que fue el debate, una discusión, una controversia que él empezó a realizar con judíos y gentiles piadosos de allí, de Atenas, en una sinagoga. Y después siguió las discusiones, los debates, fuera de la sinagoga, como dice el verso 17, en la plaza, con muchos que concurrían allí. Estudiamos bastante detalles sobre esos temas, sobre esas partes del tema. Y en el programa anterior, la segunda parte, empecé ya a tratar quiénes eran estas personas con las que Pablo discutía en la plaza. Empezamos a entender, bendito sea el nombre del Señor, quiénes eran los epicúreos y los estoicos allí. Que precisamente cuando ya pasamos el verso 17 y comenzamos lo que dice el verso 18, permítame leérselo. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, con Pablo, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Ahí el autor del libro cambia ¿cómo decirle? El orden del relato. O sea, ya deja lo que es la discusión, la controversia que menciona en el verso 17 y empieza a particularizar sobre quiénes eran las personas principales con las que Pablo discutía allí en la plaza, en el ágora griega, lo que se llama el mercado de Atenas. Entonces, estuvimos, recuerda usted, amado, en el programa anterior, y si no lo ha visto, puede encontrarlo allí en la red, en YouTube, en la aplicación YouTube, la segunda parte. Esa segunda parte empecé ya a propósito del versículo 18 a enseñarles a ustedes, amados, quiénes eran estos epicúreos y estos estoicos, y en aras de aclarar la relación entre la religión. Recuerde que Atenas era el centro religioso del mundo en aquel tiempo. Repito, en aras de aclarar la relación entre la religión y la filosofía, porque aquí se menciona, gloria al nombre de Jesús, aleluya, en el verso 18, no religiosos. El autor Lucas del libro de Hechos dice filósofos. Entonces, esos filósofos epicúreos y estoicos, había que aclarar en ese momento qué relación hay entre la religión y la filosofía. Rememore usted, por favor, amado escucha, que yo les definí en pocas palabras lo que era la filosofía. La filosofía, para que pudiéramos entender quiénes son estos filósofos epicúreos y estoicos. Le decía rápidamente, para los que no escucharon esa parte, ese programa anterior, que la filosofía es la rama del conocimiento que trata de explicar la verdad sobre Dios, sobre el hombre y sobre el universo, basado en la razón humana.
en la lógica, en el razonamiento humano. Y eso nos permite entender, o nos permitía extender, les decía yo en el programa, la relación que existe entre filosofía y religión, y la relación que existe entre esas filosofías, epicúreos y estoicos, con el Evangelio de Cristo, que es lo que Pablo fue a predicar a Atenas. Pues, para aclararle mejor, tanto la religión como el Evangelio de Cristo explican algunos aspectos sobre la verdad de Dios, del hombre y del universo. Entonces, como había unos temas en común entre la filosofía y la religión y el Evangelio, pues al discutir Pablo aquí, como dice el verso 18, con los epicúreos y los estoicos, en realidad estaba discutiendo con gente que sabía sobre temas de religión. Amén. Entonces, recuerde también conmigo en este momento, en este resumen que le estoy haciendo de lo que ya hemos tratado sobre este tema, Pablo en Atenas, que además, después que les expliqué qué era la filosofía, pasé a definirles lo que era, gloria al nombre de Jesús, los epicúreos y los estoicos. Aclaramos qué era, no voy a repetir, y cómo sus doctrinas, las enseñanzas que ellos compartían, eran opuestas en casi todo. Los epicúreos y los estoicos creían casi siempre en cosas de diferentes formas, en los aspectos del hombre, de Dios y del universo. Sin embargo, habían unos puntos en común, un par de puntos que ya recordaremos más adelante. Recuerde también, amado, que después de esclarecer qué eran los epicúreos, quiénes eran los estoicos, les expuse sobre quiénes fueron sus fundadores, quiénes fundaron los estoicos y los epicúreos, en qué época, cuándo se establecieron, cuándo se formaron estas escuelas de pensamiento filosófico en la historia griega, y para qué se formaron. Todo eso lo vimos en el programa anterior. Y finalmente, rememore un poquito, traiga a su mente, a su memoria, que al final del programa anterior les dije que les quería mencionar o enseñar algunas partes de las doctrinas en que creían los epicúreos y los estoicos. No nos alcanzó el tiempo. De ahí quiero partir en el día de hoy, para que podamos entender mejor, amado hermano y escucha, el contexto de esta enseñanza bíblica. Los epicúreos y los estoicos, escúcheme bien, creían en un Dios, pero creían en un Dios a su manera. A su manera. Por ejemplo, los epicúreos creían que Dios no se involucra en los asuntos humanos. Los epicúreos eran, para los que tienen un conocimiento, algún conocimiento de la filosofía, eran en esta forma de considerar a Dios, repito, como que no se interesaba en los asuntos humanos. Eran deístas. Los epicúreos practicaban el deísmo. El deísmo es la parte del conocimiento, de la filosofía, que creen en Dios, pero creen que Dios creó el universo y como que le dio cuerda, así como un reloj de cuerda, esos viejos relojes, y después se separó de su creación, desentendiéndose por completo de ella.
Eso se llama el deísmo. Esa es una forma de creer en Dios errónea, no bíblica. Eso lo compartían los epicúreos. Los epicúreos creían que Dios era así. Era un Dios que no se involucra en los asuntos humanos, como un Dios sin amor, descuidado, que no amaba a su creación. Además, ellos, además de creer en un Dios que no se interesaba, un Dios superior, digamos la palabra, ellos creían en dioses inferiores, en ídolos, los llamados ídolos, o demonios. Eso se le llama a veces demiurgos. Ellos creían en demiurgos, que eran dioses inferiores al Dios supremo, que ellos le daban un papel totalmente diferente, que no se interesaba por su creación. Por estas razones que le he mencionado, en la forma en que los epicúreos creían en Dios y además creían en dioses inferiores, semejantes a los hombres, oiga eso. ¿Sí? Habían hombres de carne y hueso que ellos creían que eran dioses o ídolos. Estas formas de enfocar a Dios erróneas y de considerar dioses inferiores, ídolos, y a hombres a veces de carne y hueso como dioses, iba en contra de el movimiento filosófico de Platón y de Aristóteles, 4 o 5 siglos antes. Ellos estaban prácticamente, no compartían casi nada los criterios filosóficos de Platón y de Aristóteles, que consideraban, Platón y Aristóteles, si usted no lo sabe, la posibilidad en sus doctrinas, en sus enseñanzas filosóficas, la posibilidad, repito, Platón y Aristóteles, de la existencia de un Dios supremo. Pero como estos epicúreos contravinieron, no estaban de acuerdo con lo que Platón y Aristóteles decían, sino que diseñaron una creencia en Dios a su manera. Por eso a estos epicúreos se les llama escépticos. Eran escépticos, porque escéptico significa desconfiado. Usted busca un diccionario, ese es el significado de escéptico. ¿Por qué se le llamaba escépticos a los epicúreos? Porque creían así en Dios, a su manera. Porque creían en dioses, en ídolos semejantes a los hombres. Porque ese no fue el planteamiento en el que creían sus predecesores filósofos, Platón y Aristóteles. Entonces, como no se alinearon con la filosofía de Platón y de Aristóteles, por eso se les llama escépticos. Desconfiaron de sus padres de la filosofía, por decirlo así, que eran Platón y Aristóteles. Estos eran escépticos. Gloria al nombre del Señor para siempre. Pero como si fuera poco, ellos, los epicúreos, negaban la creación. No solamente se forjaron un Dios a su manera, contraviniendo hasta las ideas filosóficas de Platón y Aristóteles, sino que se forjaron, o sea, negaban la creación. ¿Y por qué la negaban? Porque decían que la materia es eterna. Los epicúreos decían eso, que la materia es eterna, porque consideraban erróneamente, equivocadamente, que estaba constituida la materia por átomos indestructibles. Figúrese usted. Conclusión: los epicúreos, además de escépticos, eran materialistas. Ahora usted puede suponer si ha entendido estas doctrinas en que creían ellos, equivocadas. Puede usted suponer cómo creerían en Dios, en el hombre,
¿cómo creerían en la felicidad del hombre? Pues lógicamente, ellos por estas creencias erróneas no relacionaban la felicidad del hombre con la fe en un Dios supremo, único y verdadero. Claro. Ahora, ¿con qué relacionaban entonces, me preguntará usted a mí, los epicúreos, la felicidad del hombre? Con la búsqueda del placer. Eso caracterizaba a los epicúreos. Ellos buscaban satisfacer sus deseos pasionales, su placer, pero no en una forma para vivir agradándose, sino más bien para evitar, oígame esto, el dolor y el sufrimiento. Porque como una persona cuando se agrada, se satisface sus placeres, puede evitar el dolor, entonces ellos lo hacían con esa intención. O sea, un concepto de la felicidad del hombre totalmente torcido, ¿verdad? Tergiversado de la realidad, porque tenían una idea torcida y tergiversada de Dios y del universo también, de la materia. Y una ñapa. La ñapa es que también afirmaban los epicúreos que la muerte no debía ser temida, porque la muerte se extinguía, bendito sea el Señor. Jehová reprenda al diablo cuando el cuerpo moría. La muerte se extinguía, hermano. Figúrese. Cuando Hebreos 9:27 dice el Espíritu Santo que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. O sea, el alma es eterna, hermano. Nosotros tenemos un alma que peca, pero esa alma es eterna. Esa alma es la que la sangre de Cristo la limpia de pecado cuando nosotros nos arrepentimos, confesamos nuestro pecado y creemos en Cristo. Esta era la mentira de Satanás a través del epicureísmo, de los epicúreos, que la muerte no debía ser temida. Por eso ellos practicaban: comamos y bebamos que mañana moriremos, como dice un adagio, un lema. Eso lo practicaban los epicúreos. Pero pasemos a los estoicos. ¿Qué creían los estoicos? Como le dije, los estoicos también fabricaban o creían en un Dios a su manera, pero tenían unas creencias opuestas a los epicúreos. Escúcheme, ¿qué creían los estoicos? Que Dios no era el creador del universo. No era el creador del universo, pero no porque creyeran como los epicúreos que la materia es eterna y que Dios estaba separado de su creación y no se desentendió de su creación. Estos decían plenamente, directamente, que Dios no era el creador del universo. No porque se desentendía, lo creó y se desentendió, sino porque no lo creó. Dicen o decían los estoicos, sino que para ellos Dios era la razón y el alma del universo. Escuche usted eso, la razón y el alma del universo que, según ellos, penetra y organiza toda la materia. O sea, ellos estaban era tan loca la doctrina esta con respecto a Dios, que confundían a Dios con la materia. O sea, Dios estaba metido en la materia, porque era como la razón y el alma del universo. En otras palabras, era como el alma del mundo y del universo. Eso se llama, eso tiene un nombre, hermano. Esa doctrina tan, perdóneme el término, tan cachureta. Eso se llama panteísmo. Los estoicos eran panteístas. ¿Qué es el panteísmo? Es la doctrina con respecto a Dios que dice que todo es Dios. Así como usted lo está escuchando, todo es Dios. Dios es un insecto, Dios es una piedra, Dios es una rama,
Dios es el aire, Dios es el sol, la tierra, Dios es el hombre. Todo es Dios, porque como Dios y la materia están confundidos en uno solo, porque para ellos es así, entonces no solamente creen, son panteístas, creen que todo es Dios, sino que además despersonifican a Dios. O sea, la forma como ellos conciben a Dios da a entender que para ellos Dios no es una persona, es una fuerza, es una energía que se confunde con la materia. Mire usted, tanto que, bendito sea el Señor, ellos, los estoicos, consideraban al hombre autosuficiente, perfecto. Claro, porque como estaba constituido por una materia que está confundida con Dios, Dios está en ellos. Por eso para los estoicos todos los hombres son hermanos. Y eso es un error. Bíblicamente todos los hombres son criaturas de Dios, somos creación de Dios, pero no todos los hombres somos hermanos, porque los hermanos son los que son hijos de Dios. En la iglesia un creyente le dice al otro hermano, porque somos hermanos en Cristo. Solamente en el sentido familiar es que somos hermanos en la carne, los que somos de la misma familia. Pero estos estoicos consideraban a todo el mundo hermanos. Aleluya. Entonces, mire, concluyamos ya. Todos estos conceptos equivocados, torcidos, sobre Dios, sobre el hombre y el universo, que tenían los filósofos estoicos, llevaban a otro error, peor, a considerar la felicidad del hombre no relacionada como debe ser con la obediencia a Dios y a su palabra, a la Biblia, sino ellos decían que la felicidad del hombre era de la búsqueda de vivir en armonía con la razón, con la conciencia y con la naturaleza. Por sus mismas doctrinas equivocadas, equivocaban todo. Razón tenía un maestro cristiano muy conocido de decir que lo que uno es determina lo que extraemos de la Biblia. Usted no puede esperar que un ateo extraiga de la Biblia nada, porque no cree en Dios. Un epicúreo, un estoico, lee la Biblia y ¿qué va a extraer? Nada, porque él tiene un Dios a su manera, cree en un Dios a su manera, creen que Dios está relacionado con la creación a su manera. Entonces, los epicúreos creían que el hombre era feliz soltándose en libertinaje a satisfacer sus deseos carnales, a darle rienda suelta al placer, para evitar el dolor y el sufrimiento. Los estoicos, una vida más moderada, en relación en armonía con la razón, con la conciencia y con la naturaleza. Pero ambos estaban completamente equivocados, bendito sea el Señor. Ahora sí podemos darle un poquito más de vuelo a el estudio de hoy. Concluyendo, vamos a concluir. Es un poquito árido, yo comprendo que es un poquito árido, porque son ideas nuevas para muchos que escuchan, pero que si usted allí la repasa y pone el video después y escucha, va a comprender mejor, y que son necesarias para entender mejor la predicación de Pablo más adelante, que vamos a estudiarla con detalle, del Evangelio, porque él aborda el Evangelio de la forma como él lo presenta. Claro, porque Pablo era intelectual, Pablo era un hombre de Dios, pero era intelectual, y él conocía las doctrinas erróneas, tergiversadas de estos filósofos.
y le acomodó el mensaje del Evangelio de forma en que pudieran ellos entender sus propios errores filosóficos. Entonces, ahí se da cuenta usted por qué que le estoy ahondando en entender un poquito las enseñanzas de estas escuelas de pensamiento filosófico. Gloria al Señor. Podemos concluir que estas escuelas filosóficas, epicúreos y estoicos, no solo diferían mucho, como usted se ha podido dar cuenta ya, en los conceptos que enseñaban, sino que ambos grupos de pensadores, de intelectuales, estaban en contradicción, y eso es lo más importante, con el concepto de la Biblia de un Dios personal. Con el concepto de la Biblia de un Dios personal. Claro, los epicúreos decían que Dios era una persona que creó la creación, pero se separó y después dejó al hombre y no se interesó más por él. Y una persona que no es santa, porque habla de, ellos creían en dioses inferiores, semejantes a los hombres. Y los otros ni se diga, los estoicos, que decían que todo era Dios, eran panteístas. Entonces, tenían un concepto completamente antibíblico de un Dios personal. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es santo, santo. Y como Dios es santo, Él es un Dios trascendente, dicen los teólogos. Es decir, separado del hombre. Su morada realmente está en el trono, en los cielos. Entonces, mire usted la diferencia del concepto de Dios de los epicúreos, de los estoicos, que todo era Dios, que Dios estaba en una piedra, en un insecto, porque Dios era todo. No, hermano, Dios es santo, santo, Él está en los cielos, su trono está en los cielos. Pero la Biblia enseña que Dios también es un Dios amoroso. Y como es un Dios de amor, no se puede desentender, como decían los epicúreos, de su creación. Porque Dios está interesado en su creación. Tan es así que murió por los hombres en la cruz del Calvario. Tan es así que derramó el Espíritu Santo para morar en los corazones de todo aquel que le obedece y cree en Él. Amén. Entonces, eso se llama Dios, además de ser un Dios trascendente, que está lejos por su santidad del hombre, también es un Dios amoroso, es decir, inmanente, como dicen los teólogos, inmanente, que está muy cerca del hombre, tan cerca del hombre que está dentro de su corazón, en la persona del Espíritu Santo, cuando el hombre es creyente en el Evangelio y obediente. Sin embargo, bendito sea el nombre del Señor, a pesar de que estas escuelas de pensamiento eran totalmente opuestas en sus creencias y que torcieron completamente el concepto de Dios, hasta despersonalizar a Dios. Ellos estaban de acuerdo en dos puntitos, que yo lo mencioné en el programa anterior, y era uno, que todos los asuntos del hombre, de la vida del hombre y de los hombres, se debían al azar, a lo que llaman la alea, o sea, a la suerte, a la casualidad. Y otro punto en que estaban de acuerdo epicúreos y estoicos, que no existía resurrección del cuerpo humano. Ellos no creían en la resurrección, amado hermano. Por eso, como vimos antes, el mensaje de Pablo no les agradaba, no les interesaba, porque la Biblia, el Evangelio de Cristo, tiene en estos puntos en que ellos estaban de acuerdo un concepto totalmente opuesto, diferente. La Biblia dice que Dios todo lo ha ordenado con propósitos. Dios coordina, sostiene, provee y le tiene un fin a cada aspecto de la vida, a cada persona, a cada criatura. No es casualidad
lo que mueve al universo, porque hay un Dios que todo lo sustenta. Además, no les podía agradar la predicación del Evangelio de Pablo a epicúreos y a estoicos, porque el Evangelio habla de la resurrección de Cristo y habla de la resurrección de los cristianos al final de los tiempos, cuando Cristo venga por segunda vez, los cuerpos de los muertos creyentes resucitarán. Entonces, esa es la gran realidad, hermano, de la relación y las diferencias, de las relaciones y diferencias que existían entre las creencias de los epicúreos y estoicos con la doctrina, las enseñanzas del Evangelio de Jesucristo. Ahora sí, podemos ya tomar lo que es el texto propiamente dicho del mensaje. El verso 18, bendito sea el nombre del Señor. Ya comenzamos, recuerde que estamos ahora mismo en un tercer aspecto del mensaje Pablo en Atenas. Ya nos dejamos del debate, donde Pablo discutió con judíos y piadosos en la sinagoga, y después discutió con los filósofos estos, epicúreos y estoicos, en la plaza. Ahora, en el verso 18, que vamos a iniciar prácticamente ahora, dice, repito una vez más el verso 18, la primera parte dice del verso: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Aquí todavía Lucas, el autor del libro, está hablando de la discusión de Pablo con estos filósofos en la plaza. Todavía no han llegado, como más adelante en la segunda parte del versículo 18, o en el verso 19 mejor, Pablo se traslada o lo trasladan después al Areópago. Entonces vamos a terminar en esta parte del programa con lo que hablaron allí, con los filósofos y los estoicos. Pablo, lo que habló. Lo primero que dice el versículo es que levantaron un argumento, o sea, una acusación, hermano, un cargo doloroso para Pablo, triste, ofensivo, porque le dicen unos que estaban allí, deben ser filósofos de los mismos que estaban ahí, epicúreos y estoicos. ¿Qué querrá decir este palabrero? Oiga eso. Hay otra versión bíblica que dice en ese versículo, ¿qué querrá decir este charlatán? Este es el razonamiento, el argumento que levantan los epicúreos cuando Pablo discute con ellos allí en la plaza, en el ágora griega. Pero es necesario en el estudio bíblico saber qué quiere decir esa palabra, palabrero, que unas versiones bíblicas traducen por charlatán. Usted dirá, bueno, hermano, ya es suficiente, ya sabemos que era que hablaba bastante. Lo que pasa es que la Biblia, el Nuevo Testamento, no fue escrito en español, hermano, en castellano, fue escrito en griego. Y como fue escrito en griego, los traductores han puesto ese nombre, palabrero. Otros le han puesto la palabra charlatán, pero la palabra en que se escribió el libro de Hechos fue griega. Y la palabra original que está allí en ese verso, en el texto griego, es espermologos. Y espermologos no significa exactamente palabrero, no significa exactamente charlatán. Por eso es necesario un estudio bíblico, ahondar un poquito en esto. Hermano, pero entonces me dirá usted, ¿qué significa espermologos? Se refiere a un pájaro, hermano. Ese es un término griego que se refiere a un pájaro que recoge o se come las semillas que están regadas en el piso. A eso le dijeron a Pablo. ¿Qué querrá decir este pájaro que va comiéndose las semillas que están por ahí regadas? Sin embargo,
el significado de la palabra en griego no puede ser exactamente el significado que los que dijeron ese término a Pablo querían decir. Seguramente tenía otra intención, ¿verdad? Los que dijeron a Pablo que era un espermólogo, un pájaro que iba recogiendo y comiéndose las semillas que estaban por el piso. Eso es lo que opinan los estudiosos bíblicos, que en realidad el significado de esta palabra debe tomarse en sentido metafórico. A Pablo lo que debieron haberle querido decir con esa palabra, pájaro que recoge o se come la semilla, es que él era un recolector de semillas, un roba semillas, en el sentido de que él se comía, oía los dichos de otras personas, y como un pájaro que se come una semilla y después la defeca en otra parte, así Pablo iba de parte en parte repitiendo como un loro lo que él oía de otras personas en otras partes. En otras palabras, espermólogos le quisieron decir a Pablo que era un imitador, un plagiario, o sea, un copión. O sea, falsedades, ¿verdad? Porque Pablo era una persona original más que muchas, porque él recibió el evangelio ni siquiera de otras personas. La mayor parte del evangelio, él dice en el libro de Gálatas, que la recibió por revelación de Jesucristo, directamente de Jesús. Mire qué ofensa tan tremenda, que ni remotamente cabía ese término en Pablo, gloria al Señor. Como dicen algunos tratadistas, al decirle espermólogos a Pablo, le estaban diciendo amén de palabrero y de charlatán, que él era un vendedor de retazos de filosofía de segunda mano, algo así, o que era un recolector de migajas de conocimiento, como un pájaro que va comiendo las semillas. Y si usted lee, puede ir conmigo al verso 18, a la segunda parte del verso 18, donde Lucas afirma que otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses. Esa otra frase que le decían a él, esa otra expresión, ese otro concepto que tenían de Pablo, como que era un predicador de nuevos dioses, da a entender que también lo consideraban como un propagandista de ídolos, algo así como un propagandista de ídolos o de divinidades extranjeras, porque decían, es predicador de nuevos dioses, parece. O sea que, de todas maneras, era ofensivo. Sigamos lo que termina diciendo el verso 18. Parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Observe usted que hay dos gentes que murmuran de Pablo en el verso 18. Los primeros le dicen palabrero, charlatán, pero estos otros le dicen predicador de nuevos dioses. Parece, como dicen los analistas bíblicos, que estos eran menos ofensivos que los que le decían palabrero, porque estos por lo menos consideran el mensaje que Pablo predicaba como algo esencial para la vida. Como lo dice el versículo, que el versículo mismo, la palabra, hermano, hay que interpretarla de acuerdo con lo que ella dice, no lo que uno se imagina. Mire, el versículo 18 dice que decían que parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Vale decir que porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección es que el autor del libro de Hechos dice que ellos les parecía que Pablo era un predicador de nuevos dioses. Amén. Es decir, que no era tan ofensiva
la opinión de Pablo, de ellos, de que era predicador de nuevos dioses, porque por lo menos tenían en cuenta, ¿verdad?, el tema del evangelio. Usted sabe, o sea, aunque ellos no tenían un concepto exacto del evangelio, ni creían en el evangelio, eran idólatras los atenienses, los filósofos estos que hablan aquí, por lo menos al decir que consideraban a Pablo como predicador de otros dioses porque les predicaba el evangelio y la resurrección, quiere decir que tenían en cuenta que como el evangelio habla de la moral, de las buenas costumbres, el evangelio habla de la muerte, tanto de Cristo como de los hombres pecadores, el evangelio habla del juicio de Dios y de la resurrección de los cuerpos de los hombres y la resurrección de Cristo. Todos estos temas, hermanos amados, son esenciales en la vida. Claro, es importante aún para los incrédulos el saber cómo vive su vida, en saber qué va a pasar cuando muera, en saber qué hay después de la vida, si va a resucitar o no va a resucitar. Temas esenciales de la vida. Esto era importante, porque esto hacía que por lo menos estos murmuradores que tenían a Pablo como predicador de nuevos dioses, no lo ofendieran tanto, mi hermano. Gloria al nombre del Señor. Ahora, el mensaje de Pablo en Atenas fue algo nuevo. Comprenda usted eso. Ellos nunca, los idólatras de Atenas, habían escuchado hablar del evangelio. Por eso se equivocaron cuando en este versículo 18 dice en la parte final, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Los intérpretes bíblicos consideran que los que estaban escuchando el evangelio que predicaba Pablo allí creían que Pablo le estaba predicando a dos dioses diferentes, porque el original griego dice que les predicaba el evangelio de Jesús. En griego Jesús es Jesús, y de Anastasis. En griego resurrección es la palabra Anastasis. Entonces, al ellos escuchar que Jesús les hablaba del evangelio de Jesús y de Anastasis, ellos pensaban que Jesús era un Dios, y Anastasis, que significa resurrección, era la compañera femenina de Jesús. La compañera femenina de Jesús. Miren qué contrasentido, qué error. En realidad, amados, los atenienses no habían oído de Jesús antes. Nadie les había hablado de la resurrección. Por esto era que decían, parece que es predicador de nuevos dioses. Incluso hay otros intérpretes que no consideran que Pablo les predicaba dos dioses diferentes, porque creen de que al predicarles Pablo el evangelio de Jesús y de Anastasis, no les predicaba a Anastasis como compañera de Jesús, como la diosa compañera de Jesús, sino que hay otros intérpretes que consideran o confunden mejor la palabra Jesús con la palabra griega Yasis, que tiene algún parecido, que significa sanidad. Yasis significa sanidad en griego. Estos intérpretes que no creen que eran dos dioses los que les predicaba Pablo diferente, un dios Jesús y la diosa Anastasis, consideran que lo que Pablo les predicaba eran dos poderes personificados y divinizados: el poder de sanidad y el poder de resurrección.
Dicho de otra manera, hay unos intérpretes que creen que cuando Pablo les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección a ellos, les predicaba a la sanidad personificada y a la resurrección personificada. Total, eran interpretaciones o son interpretaciones que dan la idea de que realmente estos griegos que escuchaban allí a Pablo en el ágora griega no tenían la idea exacta del evangelio, no comprendieron lo que Pablo les predicaba. Quiero dejar ahora insinuado la parte final. En estos versículos 19 y 20, Pablo es tomado por el auditorio, los oyentes que estaban allí con él discutiendo, que eran básicamente filósofos, y es llevado al Areópago. Recuerde lo que dice el verso 19 y 20. Nos quedan 7 minuticos. Vamos a insinuar algo de esto. Aquí vemos en estos dos versos un aspecto diferente del tema. Ya salimos de lo que es el escenario. Hasta aquí, hasta el verso 18, Lucas se dedica a hablar del ambiente, del escenario que Pablo tuvo que enfrentar allí en Atenas. Pero ahora va a los detalles, o sea, a lo que es el diálogo propiamente dicho, y va a presentar una solicitud, una petición que le hacen al apóstol. Escuche, versos 19 y 20. Y tomándole a Pablo, por supuesto, le trajeron, ¿quiénes? Parece que eran los filósofos. Le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Verso 20. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Aquí hay dos dificultades que tienen los intérpretes bíblicos. Primera dificultad, el versículo dice: y tomándole lo trajeron al Areópago. Hay una versión bíblica que no dice así, sino dice: habiéndole tomado, le trajeron al Areópago. ¿Cuál es la primera dificultad de los intérpretes? Que si nosotros damos por correcta la primera traducción, que es la de Reina Valera 1960, que dice: y tomándole le trajeron al Areópago, pues debemos entender esa palabra como que los filósofos que estaban allí oyendo a Pablo en la plaza le invitaron a que los acompañara a ellos al Areópago. Pero si nosotros le damos credibilidad a la traducción que dice habiéndole tomado, entonces, como muchos aceptan, se puede entender que Pablo no fue invitado por los filósofos a que le acompañaran al Areópago, sino que Pablo fue arrestado, bendito sea el Señor, por andar predicando a dioses extraños en Atenas, habiéndolo tomado. Todo esto es debido a lo breve, hermano, a lo breve y conciso que Lucas, el autor del libro de Hechos, habla. Entonces eso ha traído algunas divergencias de opinión. Entonces, ¿cuál es qué quiso decir Lucas aquí? O que Pablo fue invitado, hermano, o que a Pablo lo arrestaron y lo llevaron al Areópago. Bueno, es importante saber decidir lo correcto aquí, de cómo debe ser entendido esto, porque ante la posibilidad de que
Pablo pudo ser arrestado y llevado al Areópago. Algunas versiones bíblicas dicen no tomándole a Pablo en el verso 19, sino dicen agarraron a Pablo. ¿Hasta dónde va la cosa cuando se interpreta mal? Hay versiones bíblicas que dicen lo aprendieron, lo agarraron. Entonces es bueno por eso hacer un análisis, un estudio correcto de sana doctrina, equilibrado, guiado por el Espíritu Santo, para entender correctamente el pasaje. Entonces, ¿cuál es el análisis? Yo quiero que usted analice conmigo, porque en estos casos no se puede decir, esta es la interpretación correcta, así porque sí. Hay que llevar al oyente, al estudiante, en el caso de ustedes, al sentido lógico de la escritura. Mire, aunque el verbo griego que ha sido traducido tomándole en el verso 19 es usado en el libro de los Hechos en ambos sentidos, tanto como cuando se invita a alguien para que acompañe a otra persona, también se usa el mismo término que traduce tomándole, como cuando arrestan a alguien. Entonces se pone la cosa más difícil. Sin embargo, lo que sigue, el verso 19 y 20, lo que se llama el contexto, no da motivo, escuchen, no da motivo para, bendito sea el Señor, pensar que Pablo fue arrestado y acusado por haber violado alguna ley en Atenas. El verso 19 y 20. Lea conmigo. Dice que tomándole le trajeron al Areópago y le dijeron, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que habla? Mire cómo le pregunta, ¿podemos saber? Yo le pregunto a usted, si ellos hubieran traído preso a Pablo, se esperaría que le preguntaran, o sea, al darle la palabra para que les hablara lo que él predicaba, que le dijeran de esa forma, ¿podremos saber qué es esta nueva doctrina de que habla? ¿Cierto que no? Claro, hermano, que no, porque si lo hubieran tomado preso, se esperaría que le dijeran, habla. ¿Por qué le van a tener toda la precaución y la decencia de preguntarle? Podremos saber. Es más, el verso siguiente dice que ellos le dieron a Pablo una razón por la cual ellos le proponían a Pablo que les hablara esa nueva enseñanza. Dice el verso 20, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. O sea, es una, ¿cómo se llama? Eso tiene un nombre, una diplomacia exagerada, inoportuna. Si hubieran llevado preso a Pablo. O sea, en conclusión, amado, no da motivo la forma como habla el pasaje bíblico en esos versos siguientes para pensar que Pablo fue arrestado y acusado por haber violado la ley griega. Por tanto, esa palabra tomándole más bien debe ser entendida como que el apóstol fue invitado por los filósofos que disputaban allí con él en la plaza a que los acompañara para que allá en el Areópago, en la corte griega ateniense, les predicara con más detalle ante las autoridades gubernativas de Atenas lo que Pablo predicaba. Bueno, esa es la primera dificultad y yo creo que ya está suficientemente aclarada. Nos queda una segunda dificultad que tiene el versículo que no nos da tiempo para aclararla. Así que nos vemos en el próximo programa y seguimos el tema.